El rastro del anillo magno, por Jordi Sierra y Fabra. Jordi Sierra y Fabra es un prolífico autor español conocido por su extensa obra literaria que abarca géneros como la novela juvenil, la literatura de adultos y el ensayo. Con un enfoque especial en las temáticas sociales, la historia y la aventura, ha logrado consolidarse como uno de los autores más importantes de la literatura española contemporánea. El rastro del anillo magno es una obra menos conocida dentro de su amplia producción literaria, pero no por ello menos interesante. Este libro pertenece al género de la novela juvenil de aventuras, donde Sierra y Fabra se destaca por su habilidad para crear tramas que atrapan al lector a través de personajes complejos, situaciones intrigantes y un ritmo narrativo dinámico. Análisis temático. La novela se centra en la búsqueda de un anillo antiguo con supuestos poderes mágicos, lo que inmediatamente remite a las novelas de aventuras clásicas, donde el objeto de la búsqueda tiene un simbolismo y poder que supera su mera materialidad. El anillo magno, en este caso, representa mucho más que un simple artefacto. Es un símbolo de poder, ambición y misterio que mueve la trama. Uno de los temas predominantes es la eterna lucha entre el bien y el mal, representada a través de personajes que encarnan diferentes valores y perspectivas. La búsqueda del anillo se convierte en una alegoría sobre la ambición humana, la avaricia y el deseo de controlar lo que no se entiende completamente. Además, el anillo puede verse como una metáfora del poder corruptor, donde aquellos que lo buscan se ven transformados por su deseo de poseerlo. Otro tema central es la identidad. Los personajes de la novela, en su afán de encontrar el anillo, también emprenden un viaje interior que los obliga a confrontar quiénes son y qué desean realmente. Sierra y Fabra a menudo utiliza este tipo de estructura en sus novelas para desarrollar un crecimiento personal en sus personajes, y El rastro del anillo magno no es la excepción. Estructura y estilo. La estructura de la novela sigue un esquema clásico de búsqueda, con un prólogo que introduce el misterio del anillo y el conflicto inicial, seguido de un desarrollo lleno de giros y obstáculos. Sierra y Fabra mantiene un ritmo ágil con capítulos breves y escenas cargadas de acción que impulsan la trama hacia adelante. El estilo del autor es directo y accesible, lo que facilita la lectura y engancha especialmente al público juvenil. Sin embargo, no implica que sea simple. Sierra y Fabra sabe cómo intercalar reflexiones profundas sobre la naturaleza humana y las relaciones personales dentro de un relato de aventuras. La tensión narrativa está bien dosificada, lo que mantiene al lector interesado hasta el desenlace. Análisis de los personajes. Los personajes principales están bien definidos y poseen una psicología compleja, característica de la obra de Sierra y Fabra. El protagonista, quien lidera la búsqueda del anillo, es un personaje que representa los valores positivos, pero también muestra debilidades humanas, lo que hace que sea más cercano al lector. A través de sus dilemas internos, el autor aborda temas como la lealtad, el sacrificio y el valor de la amistad. Los antagonistas, por su parte, son presentados como personajes ambiguos, lo que enriquece la trama al no haber una división clara entre buenos, entre comillas, y malos, entre comillas. La complejidad moral es típica en las novelas de Sierra y Fabra, quien evita los estereotipos y prefiere construir personajes multidimensionales que desafían las expectativas del lector. Simbolismo y significado. El anillo magno es el símbolo central de la novela y puede interpretarse de múltiples maneras. Por un lado, representa la búsqueda del poder y el deseo de controlar el destino, una tentación que ha sido explorada en la literatura desde El anillo de los Nibelungos hasta El Señor de los Anillos, de Tolkien. Por otro lado, el anillo también puede interpretarse como un símbolo del conocimiento prohibido o del destino ineludible, las ideas recurrentes en la mitología y la literatura fantástica. El viaje de los personajes en busca del anillo se convierte en un viaje de autodescubrimiento y también de revelación, donde cada uno enfrenta no solo los peligros externos, sino también sus propios miedos y sus inseguridades.
Vamos a pasar a hacer un estudio detallado de los personajes del Rastro del Anillo Magno de Jordi Sierra y Fabra. Protagonista principal. El protagonista del Rastro del Anillo Magno es un joven lleno de curiosidad y con un fuerte sentido de la justicia, que se embarca en la búsqueda de este anillo. Aunque su nombre puede variar en las distintas ediciones o dependiendo de la interpretación del lector, su arquetipo es el del héroe clásico. Su carácter se define principalmente por su valentía, aunque a lo largo de la historia muestra dudas, miedos y momentos de flaqueza, lo que hace más humano y accesible para el lector. Una de las características más destacadas de este protagonista es su evolución psicológica. Al inicio de la novela, es alguien que persigue un objetivo concreto, el anillo, con cierto idealismo, pero a medida que avanza la historia, se enfrenta a una serie de desafíos que lo obligan a replantearse sus motivaciones. La búsqueda del anillo no solo es una aventura externa, sino una exploración interna donde el protagonista descubre aspectos de sí mismo que conocía completamente. A medida que avanza, se enfrenta a decisiones éticas difíciles que lo transforman en alguien mucho más maduro y sabio. Este personaje también sirve como un reflejo de la idea de responsabilidad y sacrificio. A medida que la trama se desarrolla, el protagonista debe decidir si el poder del anillo es algo que realmente quiere alcanzar o si los riesgos asociados con su posesión son demasiado grandes. Este conflicto interno entre el deseo de poder y la integridad moral es uno de los principales motores de la trama. Antagonista principal. El antagonista de la historia, aunque sigue los patrones tradicionales del villano, en una novela de aventuras es un personaje complejo que no se reduce a ser simplemente el malo. Se trata de un individuo consumido por el deseo de controlar el poder del anillo magno, pero cuyas motivaciones van más allá de la simple codicia. El antagonista está impulsado por un profundo sentido de propósito que se revela a lo largo de la trama. Sierra y Fabra logra crear un antagonista que, aunque busca dominar el poder del anillo, tiene sus propias razones, que pueden estar vinculadas a experiencias pasadas o a una necesidad personal de trascendencia. Este personaje es a menudo presentado con una dualidad moral. Por un lado, es despiadado y no duda en emplear medios crueles para lograr sus fines, pero por otro lado se le presenta como un individuo que ha sufrido y ha sido moldeado por circunstancias adversas. El antagonista también juega con una idea de que los límites entre el bien y el mal, sean posibles o no, aunque sus acciones son condenables, hay momentos en la historia en los que el lector puede comprender sus motivos, lo que crea una tensión interesante en la dinámica de la trama. Su relación con el protagonista se basa en un constante contraste moral, pero también en similitudes que hacen que el lector perciba al antagonista como un espacio distorsionado del héroe, mostrando lo que el protagonista podría convertirse si decidiera ante sus peores impulsos. Personajes secundarios, mentor o sabio. Este personaje, común en las novelas de aventuras, sirve como guía para el protagonista. Es un personaje más experimentado que introduce al héroe en el mundo del anillo magno, revelándole así su historia, sus peligros y la importancia de la misión. Actúa como un puente entre el mundo cotidiano y el mundo de lo extraordinario, ayudando al protagonista a entender el verdadero significado de su búsqueda. El mentor no solo enseña al protagonista sobre el anillo, sino que también lo desafía a mirar adentro de sí mismo y a cuestionar sus propios deseos. Este personaje, generalmente más sabio y anciano, representa la voz de la razón y el conocimiento antiguo, ofreciendo no solo consejos, sino también advertencias sobre los peligros de la ambición desmedida. Sin embargo, también puede tener un lado vulnerable, ya que a veces los mentores de Sierra y Fabra son personajes que han vivido sus propias tragedias y por tanto proyectan sus propios miedos en el protagonista. Los compañeros de viaje. A lo largo de la novela, el protagonista está acompañado por una serie de personajes secundarios que enriquecen la trama. Cada uno de estos personajes tiene sus propios objetivos y deseos, que a menudo entran en conflicto con los protagonistas.
Sin embargo, su presencia es crucial, ya que ofrecen apoyo en momentos clave y también desafían las decisiones del héroe. Uno de estos compañeros puede ser la figura enigmática, un personaje cuya lealtad está en duda a lo largo de la historia. Este tipo de personaje introduce un elemento de incertidumbre en la trama, ya que el protagonista no puede estar seguro de quién confiar. A menudo, estos compañeros tienen sus propias historias y razones para buscar el anillo, lo que añade capas de complejidad a la narrativa y muestra que cada personaje tiene una relación única con el objeto central de la novela. La figura femenina. En muchas novelas de Sierra y Fabra, los personajes femeninos no son meras acompañantes del protagonista, sino que juegan roles activos en la trama. En El rastro del anillo magno, la figura femenina puede ser una compañera igual de valiente y capaz que el protagonista, o incluso una antagonista moralmente ambigua. Esta figura puede estar motivada por razones personales para encontrar el anillo, lo que la convierte en una pieza clave en la dinámica de poder en la historia. Este personaje femenino aporta una perspectiva diferente a la búsqueda del anillo, quizá mostrando una visión más pragmática o emocional sobre el objeto en cuestión. Además, su interacción con el protagonista puede generar tensiones emocionales que enriquecen la narrativa, ya sea en forma de un romance, una rivalidad o una alianza basada en la necesidad mutua. Los personajes antagónicos menores. A lo largo del viaje del protagonista se encuentran varios personajes que funcionan como obstáculos para su progreso. Estos personajes pueden tener varias rivalidades por la búsqueda del anillo o ser figuras que sirven a los intereses del antagonista principal. Su rol en la historia es amplificar la tensión y añadir peligros adicionales para el héroe. Sin embargo, Sierra y Fabra suele darles cierta profundidad, haciendo que estos antagonistas menores tengan sus propias motivaciones personales que no siempre alinean completamente con los deseos del villano principal. Algunos pueden tener deseos de poder o venganza, mientras que otros podrían estar atrapados en situaciones que los obligan a actuar contra su voluntad. Continuamos con el contexto histórico y social del rastro del anillo magno. Jordi Sierra y Fabra, como autor prolífico, escribe desde la segunda mitad del siglo XX y continúa publicando en el siglo XXI. El rastro del anillo magno surge en un contexto literario y social caracterizado por una profunda transformación de la narrativa juvenil, así como por la incorporación de temas universales que van más allá de las fronteras racionales. Para comprender el impacto de esta obra en su tiempo y en su influencia en la sociedad, es importante situarla en un contexto histórico y analizar cómo refleja y afecta a su público. El auge de la literatura juvenil en el contexto histórico. A finales del siglo XX, la literatura juvenil experimentó un crecimiento significativo debido a varios factores culturales y sociales. La década de los 90 y los primeros años del siglo XXI presenciaron un resurgimiento del interés por las novelas de aventuras, fantasía y ciencia ficción, entre otros lectores jóvenes, impulsando los fenómenos globales como Harry Potter de Rowling y El Señor de los Anillos de Tolkien, especialmente con la adaptación cinematográfica. Este contexto literario global influyó en autores de distintas nacionalidades. Entre ellos se encuentra Sierra y Fabra, quien supo captar la atención de los jóvenes con historias que combinaban elementos fantásticos y aventuras con temas más profundos y reflexivos. Este auge de la literatura juvenil coincide con los cambios en la sociedad global, donde los jóvenes comenzaron a demandar historias más complejas, que no solo los entretuvieran, sino que también les hicieran reflexionar sobre su identidad, la naturaleza del poder y los conflictos morales. El rastro del anillo magno se inscribe en este panorama como una respuesta a esas demandas, ofreciendo una narrativa que conecta con los intereses y las preocupaciones de los adolescentes, al mismo tiempo que bebe de las influencias clásicas de la literatura de aventuras y fantasía. La globalización y el cambio de valores sociales. En el momento en que esta obra aparece, la sociedad está profundamente influenciada por la globalización, que no solo afecta a la economía, sino también a la cultura y a los valores.
En este contexto, el rastro del Anillo Magno refleja preocupaciones que trascienden lo local, conectando con temas universales como por ejemplo la ambición, el poder, la ética y la identidad. La búsqueda del Anillo Magno se convierte en una metáfora de las luchas de poder que se observan a nivel global, tanto en la política como en las esferas económicas y sociales. Durante estas décadas también se produjo un cambio notable en las estructuras familiares y en la forma en que se educa a los jóvenes. La educación formal y la cultura popular comenzaron a abordar cuestiones más críticas sobre la responsabilidad individual, la ética del poder y la importancia de las decisiones personales. La novela de Sierra y Fabra dialoga con este contexto, proporcionando a los jóvenes lectores herramientas para pensar sobre su lugar en el mundo, sus aspiraciones y los dilemas que enfrentarán en sus vidas. La influencia de las novelas de aventuras en un contexto de incertidumbre. En el marco de los cambios sociales y económicos que marcaron el cambio de siglo, había una sensación de incertidumbre que afectaba especialmente a las generaciones más jóvenes. La literatura de aventuras y fantasías, como la que ofrece El rastro del Anillo Magno, funcionó como una vía de escape, pero también como una herramienta para comprender y enfrentar las complejidades del mundo moderno. En un tiempo donde la tecnología y la globalización conectaban más que nunca a las personas, pero también las distanciaban de ciertos valores tradicionales, estas novelas proporcionaban un espacio para reflexionar sobre cuestiones profundas de identidad, moralidad y poder. Impacto en la sociedad y la juventud. El rastro del Anillo Magno tiene una clara influencia en la sociedad, sobre todo en la juventud, al ofrecer una narrativa que desafía a los jóvenes a pensar críticamente sobre sus decisiones y la moralidad del poder. Al ser una obra que trata temas universales en un contexto de fantasía y aventura, se convierte en un vehículo para que los lectores adolescentes reflexionen sobre cuestiones profundas, sin sentir que están siendo sermoneados o alejados de su realidad cotidiana. Continuamos pues con el análisis de la estructura interna y externa del rastro del Anillo Magno de Jordi Sierra y Fabra. Estructura externa. La estructura externa de una novela se refiere a los elementos visibles de la obra, como por ejemplo su formato, los capítulos, la división en partes y otros aspectos más físicos y organizativos. Analizando estos componentes, en el rastro del Anillo Magno observamos lo siguiente. Formato y longitud. La novela sigue un formato tradicional en términos de tamaño, con una extensión típica de la literatura juvenil y de aventuras. No es una obra excesivamente extensa, lo cual es característico de las novelas de Sierra y Fabra, quien prefiere la narrativa ágil y de fácil acceso al público más joven. Este formato permite que la historia se mantenga fluida y directa sin distraerse en subtramas innecesarias, asegurando que el lector mantenga su atención en los eventos principales. División en capítulos. La novela está organizada en capítulos relativamente cortos, lo cual facilita su lectura y mantiene un ritmo rápido, algo que es fundamental para una obra de aventuras. Los capítulos están diseñados para culminar en pequeños clímax o giros argumentales que invitan al lector a continuar leyendo. Sierra y Fabra es conocido por emplear esta técnica de gancho, entre comillas, al final de los capítulos, lo que refuerza la tensión narrativa y hace que la lectura sea emocionante. La numeración de los capítulos suele ser clara y cronológica, sin interrupciones o saltos temporales complicados, lo que contribuye a la accesibilidad de la historia para un público joven. Esta organización directa también refleja el enfoque del autor en hacer la historia comprensible, sin perderse en estructuras complejas que podrían alejar a los lectores más novatos. Partes o secciones. En algunas novelas de aventura o fantasía, el autor divide la historia en varias partes para marcar cambios significativos en la trama o en el viaje del protagonista. Aunque el rastro del Anillo Magno podría estar dividido en secciones, dependiendo de la edición, lo más común es que siga una estructura continua dividida únicamente por capítulos, sin grandes rupturas estructurales. Esto contribuye a una sensación de continuidad y urgencia en la narrativa. Introducción y desenlace.
El libro sigue la estructura narrativa clásica con una introducción que presenta el conflicto central y los personajes principales, un desarrollo que expone las aventuras y obstáculos enfrentados por los protagonistas, y un desenlace que resuelve el conflicto y la estructura, que es externa y directa, y sigue los cánones tradicionales de la novela de aventuras, lo que permite al lector tener una clara progresión de los eventos y una conclusión satisfactoria que ata los cabos sueltos. Estructura interna. La estructura interna se refiere a cómo se organizan los elementos narrativos dentro de la obra, tales como el desarrollo de la trama, los puntos de vista narrativos, los símbolos, los temas recurrentes y la progresión de los personajes. En el rastro del Anillo Magno, la estructura interna está cuidadosamente construida y constituida para crear una experiencia envolvente para el lector. Planteamiento, nudo y desenlace. La estructura interna de la novela sigue el esquema clásico del planteamiento, nudo y desenlace, un patrón narrativo universal de Sierra y Fabra que maneja con destreza. En el planteamiento se nos presenta el contexto, los personajes principales y se establece el conflicto central, la búsqueda del Anillo Magno. Durante esta parte el lector recibe suficiente información para comprender la importancia del anillo y los peligros que suponen su búsqueda y posesión. En el nudo, que es la parte más extensa del libro, la historia se desarrolla con una serie de obstáculos y desafíos que los personajes deben enfrentar en su travesía. Aquí el ritmo de la historia se intensifica con capítulos que describen momentos de peligro, misterio y luchas internas y externas. Este es el corazón de la novela, donde el protagonista y los personajes secundarios se ven sometidos a pruebas tanto físicas como emocionales. El nudo está estructurado de tal manera que cada obstáculo que los personajes enfrentan no solo hace avanzar la trama, sino que también revela aspectos más profundos de sus personalidades y sus motivaciones. Finalmente, el desenlace resuelve la tensión acumulada durante el nudo. Sierra y Fabra tiende a ofrecer resoluciones claras en sus novelas juveniles, donde los conflictos principales se cierran, pero aún deja espacio para que los personajes reflexionen sobre sus experiencias y crezcan a partir de ellas. El desenlace del rastro del Anillo Magno refleja este enfoque, brindando una conclusión coherente al arco narrativo. Crecimiento del personaje a través de la trama. Internamente, la estructura de la novela está diseñada para reflejar el crecimiento de los personajes, en especial el protagonista. Desde el principio de la búsqueda hasta la confrontación con los dilemas morales que plantea la posesión del anillo, los personajes evolucionan revelando capas más profundas de su psique. Este arco de crecimiento está entrelazado con el avance de la trama, de modo que los desafíos externos se enfrentan a los personajes para catalizar su desarrollo interno. La estructura interna se organiza en torno a este ciclo de desafío y crecimiento, lo que añade profundidad a la narrativa. Puntos de vista narrativos. Aunque la novela está escrita principalmente desde un punto de vista en tercera persona, lo que permite al lector tener una visión panorámica de la acción, Sierra y Fabra también utiliza el recurso de adentrarse en la mente de los personajes clave. Esta técnica narrativa ofrece al lector una comprensión más profunda de las motivaciones y los conflictos internos de los protagonistas y antagonistas. Esta variación de enfoque contribuye a crear una estructura interna en la que la acción externa está entrelazada con el desarrollo psicológico de los personajes. Ritmo narrativo. La estructura interna del libro se diseña para mantener un ritmo dinámico, con momentos de acción rápida intercalados con pausas reflexivas que permiten al lector asimilar la evolución emocional y moral de los personajes. Sierra y Fabra estructura la narrativa de manera que los capítulos de alta tensión, escenas de lucha, persecuciones o momentos de gran peligro, se equilibran con escenas más calmadas, donde los personajes reflexionan sobre sus experiencias y deciden sus próximos pasos. Este ritmo contribuye a la fluidez de la historia, evitando la monotonía y manteniendo la atención del lector. Estructura simbólica y temática. En cuanto a la estructura simbólica, el rastro del Anillo Magno está construido en torno al símbolo central del anillo,
Internamente, este objeto actúa como el motor de la trama, pero también como un símbolo que articula los principales temas de la novela: poder, ambición, sacrificio y autoconocimiento. A lo largo de la obra, las acciones de los personajes están estructuradas en torno a este símbolo, lo que refuerza la coherencia interna de la narrativa. A nivel temático, la estructura interna se organiza para reflejar la confrontación entre el deseo de poder y las consecuencias de obtenerlo. Cada evento en la trama y cada interacción entre los personajes contribuye a la exploración de estos temas, manteniendo la cohesión temática de la obra. Pasamos, pues, a las posibles preguntas y respuestas sobre el rastro del anillo magno de Jordi Sierra y Fabra. Primera pregunta: ¿qué simboliza el anillo magno en la novela y cómo afecta a los personajes? El anillo magno es el eje central de la trama y funciona como un símbolo poderoso y multifacético. Representa el poder absoluto, pero también la ambición y las consecuencias de desear tal control. A lo largo de la historia, el anillo afecta profundamente a los personajes, quienes ven en él una oportunidad de cumplir sus más íntimos deseos o de alterar el curso de sus destinos. Sin embargo, el anillo también actúa como una prueba moral. Su poder es tentador, pero a la vez destructivo. Los personajes que se acercan a él son obligados a enfrentar sus propias debilidades y deseos más oscuros, lo que les lleva a confrontar dilemas éticos que cambian el curso de sus vidas. El anillo, por tanto, no solo es un objeto de deseo, sino también un reflejo de las luchas internas de los personajes, particularmente del protagonista, quien debe decidir si sucumbe a la tentación del poder o se mantiene fiel a sus propios principios. Este símbolo conecta con temas universales como, por ejemplo, la responsabilidad del poder y el peligro inherente a la ambición desmedida. ¿Cómo se desarrolla el tema de la ambición a lo largo de la novela? La ambición es uno de los temas centrales en el rastro del anillo magno. Desde el principio, los personajes se ven impulsados por el deseo de encontrar el anillo, ya sea por razones personales como la búsqueda de poder, reconocimiento o venganza. A medida que la historia avanza, Sierra y Fabra explora cómo la ambición puede corromper incluso a los más nobles personajes, poniendo a prueba su moralidad y sus relaciones. A través de los distintos arcos narrativos, la novela sugiere que la ambición no es en sí misma maligna, pero que, sin control, puede llevar a la perdición. Los personajes más sabios en la historia son aquellos que logran controlar sus ambiciones y utilizan de manera ética, mientras que los que son sucumbidos por el deseo de poder enfrentan trágicas consecuencias. El autor invita al lector a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre la ambición personal y la responsabilidad hacia los demás, ofreciendo una lección moral clara pero no simplista. Tercera pregunta: ¿qué rol juegan los personajes secundarios en la evolución del protagonista? Los personajes secundarios en el rastro del anillo magno cumplen un papel esencial en la evolución del protagonista. Cada uno de ellos presenta diferentes aspectos de la moralidad, la sabiduría y la experiencia, funcionando en este caso como catalizadores para las decisiones cruciales que el protagonista debe tomar a lo largo de su viaje. Algunos personajes actúan como guías o mentores, proporcionándole al protagonista consejo y perspectiva sobre las dificultades que enfrenta. Otros, en cambio, representan obstáculos o tentaciones que lo obligan a reconsiderar sus valores y su propósito. A través de sus interacciones con los personajes secundarios, el protagonista aprende sobre la importancia de la lealtad, la perseverancia y el sacrificio. Este proceso de interacción y también de reflexión permite que su carácter se fortalezca y que se forje una identidad más clara y definida, preparada para el desenlace de la historia. La diversidad de los personajes secundarios también permite explorar diferentes perspectivas sobre cómo los temas centrales enriquecen la narrativa y amplían el aspecto y el espectro de interpretaciones posibles para el lector. Cuarta pregunta: ¿qué lecciones morales ofrece la novela a los lectores jóvenes? El rastro del anillo magno ofrece numerosas lecciones morales que resuenan especialmente en los lectores jóvenes, quienes están en la etapa de la vida donde comienzan a definir sus valores y también sus principios.
En primer lugar, la novela destaca la importancia de la integridad y el autoconocimiento. A través de las pruebas que enfrentan los personajes, el autor sugiere que solo aquellos que son fieles a sí mismos y a sus principios pueden superar las tentaciones y los desafíos del poder. Otra lección clave es la idea de que el poder conlleva una gran responsabilidad. La historia muestra que el poder, si no se maneja con cuidado, puede destruir tanto al que lo posee como a aquellos que lo rodean. Esta es una advertencia clara para los jóvenes, en un mundo donde las ambiciones y las presiones externas pueden llevarlos por caminos peligrosos. Asimismo, la novela subraya la importancia de la amistad, el trabajo en equipo y la empatía, temas fundamentales para la formación del carácter en la juventud. 5. ¿Cómo se refleja la lucha entre el bien y el mal en la obra? La lucha entre el bien y el mal es un tema clásico de la literatura de aventuras y fantasía, y en El rastro del anillo magno esta dicotomía está presente en toda la trama. Sin embargo, Sierra y Fabra se aleja de la simplicidad del bien versus el mal, al presentar a sus personajes y situaciones con matices más complejos. Los personajes no son intrínsecamente buenos o malos, sino que están constantemente enfrentando decisiones morales que los empujan hacia uno u otro lado del espectro. El anillo, como símbolo del poder absoluto, se convierte en el campo de batalla donde los personajes deben decidir qué tipo de personas quieren ser. Algunos personajes sucumben a la oscuridad, mientras que otros luchan para mantenerse en el cambio del bien, lo que refleja la idea de que el bien y el mal son elecciones que los personajes hacen activamente, más que destinos premeditados y predeterminados. La novela, por tanto, enfatiza la lucha interna de todos los que la enfrentan, sugiriendo que la verdadera batalla entre el bien y el mal se libra en el corazón de cada individuo. 6. ¿De qué manera la novela explora el concepto de sacrificio y qué mensaje transmite sobre este tema? El sacrificio es un tema recurrente en El rastro del anillo magno y se presenta como un elemento esencial para el crecimiento personal y la resolución de los conflictos en la trama. A lo largo de la novela, varios personajes se ven obligados a renunciar a sus propios deseos e incluso a su bienestar personal, por el bien común o para proteger a aquellos que aman. Este concepto se relaciona estrechamente con la idea de que el poder, cuando se posee, debe utilizarse de manera altruista y con un sentido de responsabilidad hacia los demás. El mensaje de Sierra y Fabra es claro: el verdadero poder no reside en poseer cosas o en dominar a los demás, sino en la capacidad de sacrificarse por causas mayores, como la justicia, la paz y el bienestar de los demás. Esta idea ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza del liderazgo y el heroísmo y muestra que los actos más grandes a menudo provienen de la renuncia y el servicio desinteresado más que de la ambición y la conquista. Pregunta número 7. ¿Cómo contribuye el estilo narrativo de Jordi Sierra y Fabra en el desarrollo de la historia y sus temas? El estilo narrativo de Jordi Sierra y Fabra es fundamental para el éxito de El rastro del anillo magno en términos de accesibilidad y profundidad. Su prosa es clara, directa y fluida, lo que facilita la inmersión de los jóvenes lectores en la trama. A través de una narración rápida por capítulos cortos, el autor mantiene un ritmo ágil que refleja la urgencia de la búsqueda y la naturaleza aventurera de la historia. Sin embargo, este estilo no sacrifica la complejidad temática. Sierra y Fabra tiene la habilidad de introducir reflexiones profundas y dilemas morales en medio de la acción, lo que permite que los lectores absorban las lecciones de la novela de manera orgánica. Su uso del lenguaje es preciso pero evocador, logrando crear escenas visualmente impactantes y emocionalmente resonantes, sin caer en la excesiva descripción. En conjunto, su estilo narrativo sirve tanto para cautivar como para educar, un balance que caracteriza gran parte de su obra juvenil. Opinión personal. En mi opinión, El rastro del anillo magno de Jordi Sierra y Fabra es una obra que logra un equilibrio notable entre el entretenimiento y profundidad moral, algo que no siempre es fácil de alcanzar en la literatura juvenil. Sierra y Fabra tiene la capacidad de narrar una historia de aventuras emocionantemente envolvente, mientras introduce temas relevantes como por ejemplo la ambición, el poder y el sacrificio.
A través de la simbología del anillo magno, el autor consigue plantear dilemas éticos que trascienden la simple aventura y permiten a los lectores reflexionar sobre la naturaleza humana. Lo que realmente destaca es la habilidad del autor para hacer que estos temas profundos sean accesibles a un público joven sin caer en la condescendencia. El libro se mueve con un ritmo ágil y atrapante, lo que lo hace atractivo para lectores que buscan una historia de acción, pero a la vez les ofrece una narrativa rica en contenido que los invita a pensar más allá de lo inmediato. Los personajes están bien construidos y su evolución a lo largo de la trama refuerza las ideas de crecimiento personal y autodescubrimiento, algo crucial en la formación de los jóvenes lectores. Desde una perspectiva literaria, considero que la novela es un éxito dentro de su género. Sierra y Fabra logra crear un mundo verosímil, a la vez que imaginativo, con una prosa clara y directa que no sacrifica la complejidad emocional de la temática. En resumen, podríamos decir que es una lectura recomendada no solo para quienes buscan una aventura entretenida, sino también para aquellos interesados en explorar temas universales a través de una narrativa juvenil, atractiva y dinámica.